En esta mañana continuamos con el libro de los Salmos. En esta ocasión estamos todavía en Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, verso 8. Un solo verso, creo que la intención de hacer un solo verso es que la predicación sea un poco más corta, pero que podamos recordar y aplicar lo que aprendemos. Si usted, como dije la vez pasada, los salmos son en ocasiones repetidos. Hay ciertos salmos que David escribió en ciertas situaciones de su vida y en diferentes ocasiones de la vida de David eran parecidas y él en diferentes maneras repetía las súplicas y la enseñanza en los salmos, pero para el creyente nunca estamos cansados, nunca estamos agotados de escuchar las enseñanzas que el Espíritu Santo tiene para nosotros y lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. En tiempos anteriores, y no tanto tiempo atrás, cuando no existían los mapas en donde te llevaran a los lugares, al destino, recuerdo que cuando yo vivía en los Estados Unidos, el celular todavía no tenía donde te guiaban, los GPS, donde te guiaban a dónde ir. Y yo tenía aquí la MapQuest en el internet. Y allí ponía la dirección a dónde iba a ir y tenía que imprimir los papeles para poder saber a qué calle y en dónde tenía que doblar y saber qué autopista tenía que tomar. Pero no existía, mi celular no existía donde yo pusiera la dirección y me guiara. Hoy día te guían y te dice dobla mano derecha, dobla mano izquierda, en tantas millas, en tantas yardas, te vas a encontrar una luz. Pues eso no existía antes. Y eso fue los otros días, eso no es tantos años atrás. Yo tenía que imprimir el papel y entonces el link me ayudaba a tomar las calles correctas. Pero siempre había un momento en que tenía que pararme a preguntar. Si usted ha ido conmigo a algún lugar, usted sabe que garantizado voy a doblar en U porque me perdí. Pues eso ocurría antes, yo tenía que doblar en U y preguntarle a alguien por qué, porque el papel simplemente no me era suficiente y necesitaba de la sabiduría de un ser humano para guiarme más certeramente a donde tenía que ir. Hermanos, de igual manera en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos el mapa, tenemos la palabra de Dios, tenemos la escritura, tenemos la sabiduría de Dios revelada en la Biblia. Pero esto no quiere decir que nosotros seamos independientes de pedirle a Dios. Esto no quiere decir que nosotros nos podemos satisfacer y podemos coger el camino correcto simplemente y solamente y exclusivamente con las Escrituras. Y no quiero que me malinterpreten. Su vida cristiana depende de las Escrituras. Cómo usted tiene que vivir está solamente en las Escrituras. Lo que usted va a conocer acerca de Dios está solamente en las Escrituras. Lo que Dios le pide a usted que haga solamente está en la Biblia. Pero hermano, diariamente nosotros tenemos que depender de Dios. Dios mío, ilumíname, guíame. Muéstrame tu palabra, aplícalo en mi vida, ayúdame a aplicar lo que he aprendido, lo que he leído. Ayúdame a recordar lo que he aprendido de tu carácter. Nosotros no solamente leemos la palabra, sino también dependemos de Dios. Dependemos de la iluminación del Espíritu Santo para aplicar, para entender la palabra de Dios. Esto lo hacemos domingo tras domingo antes de la predicación. ¿Qué oración hacemos? La oración de iluminación. Porque reconocemos que necesitamos del Espíritu Santo. Reconocemos que necesitamos de la intervención de nuestro Dios para poder realmente aplicar, recordar y sobre todas las cosas atesorar las enseñanzas de las Escrituras en nuestro corazón. ¿Dependemos de la Escritura? Claro que dependemos de la Escritura solamente. Pero dependemos también de Dios. Dependemos de pedirle a Dios que nos guíe para toda buena obra, que nos guíe en el buen camino. Así que dicho esto, hermanos, nos ponemos de pie y leemos Salmos capítulo 5. Y vamos a leer el Salmo completamente, aunque me voy a enfocar solamente en el verso número 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras.
Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. Pueden tomar asiento. Como dije antes, me voy a enfocar solamente en el verso 8, que dice: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y a través de estos versos veremos que debemos orar para que Dios nos guíe y enderece nuestro camino. En estos versos veremos que debemos orar para que Dios nos guíe y enderece nuestro camino. Y he dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto: ora para que Dios te guíe en su justicia. Ora para que Dios te guíe en su justicia. Y el segundo punto: ora para que Dios enderece tu camino. Ora para que Dios enderece tu camino. Vamos al primer punto: ora para que Dios te guíe en su justicia. Primero vamos a ver que Dios es justo. Y segundo, vamos a ver que Dios nos guía en su justicia. El salmista dice: guíame, Jehová, en tu justicia. Aquí vemos que David se está acercando quizás al templo, se está acercando a la casa, por lo que él dice en el verso anterior: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y luego dice: guíame, Jehová, en tu justicia. Él se está preparando quizás a la adoración a Dios. Él se está preparando a caminar en intimidad con el Señor. Pero Él nos expresa una verdad en esta súplica, en esta oración. Dice: guíame, Jehová, en tu justicia. Solamente se encuentra justicia pura y completa en el único Dios de las Escrituras. Él es el único justo, el único verdaderamente justo. Es decir, y más allá, si Dios no existiera, no existía la justicia. Si Dios no existiera, no existía lo hermoso, no existía lo correcto, no existía lo que en sí es moralmente aceptable. Así que en Dios se encuentra solamente la justicia pura y completa. Y quizás usted dirá: pero el ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Y si es correcto, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es lo más malo que puede ser. Pero el hombre sí es depravado en todo su ser. Pero aún siendo depravado en su corazón, él reconoce que hay ciertas cosas que están mal. Hay ciertas actitudes, ciertas prácticas de vida que están mal. ¿Por qué? Porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay testimonio en su corazón de un creador. Ahora, hay
hay seres humanos, ¿verdad?, que llamamos impíos o ateos. Esos seres humanos saben aún también lo que está bien y lo que está mal. Lo único es que suprimen, en otras palabras, ellos ignoran la verdad. Ellos quieren ignorar lo que es correcto, lo que es hermoso, lo que es justo. Pero aún el ser humano que niega la existencia de Dios o vive sin Dios en su vida, sabe que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Pero la comprensión completa de lo que es justo, la comprensión completa de lo que es hermoso, lo que es correcto, solamente viene cuando cuando la mente del ser humano es renovado, cuando el ser humano nace de nuevo, cuando tiene un nuevo corazón, cuando tiene una nueva voluntad. Cuando esto ocurre en la vida del ser humano, entonces pueden comprender la justicia de Dios. Pueden comprender quizás un poco más la santidad de Dios. Pueden comprender lo que Dios le pide a ellos que haga y que es agradable delante de Él. Pero para el ser humano comprender la justicia verdadera de Dios, necesita la intervención de Dios. Necesita que Dios mismo renueve esa mente, que Dios mismo le regale un corazón. Necesita tener una nueva voluntad, un cambio de vida. Necesita morir y vivir nuevamente. El ser humano por naturaleza conoce lo que está bien y está mal, pero niegan vivir bajo la justicia de Dios. No quieren vivir bajo la voluntad de Dios. No quieren aceptar que lo que la Escritura revela es hermoso, es correcto. Ellos van en contra de la enseñanza de las Escrituras. Así que para que el ser humano pueda realmente conocer a Dios, pueda realmente conocer la justicia de Dios, necesita que Dios mismo trabaje en sus corazones. Ahora, ¿cómo Dios trabaja en los corazones del ser humano? ¿Cómo Dios cambia el corazón de piedra y da un corazón de carne? ¿Cómo es que Dios hace que un hombre pueda morir y pueda vivir nuevamente? Hermano, esto solamente es posible por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El ser humano puede comprender a Dios un poco más, no completamente, porque no vamos a comprender a Dios completamente, pero sí podemos comprender y aceptar su palabra y aceptar su voluntad y aceptar sus mandamientos únicamente y exclusivamente cuando Dios trae un pecador a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando un pecador viene a los pies de Cristo, no solamente sus pecados son perdonados, no solamente es declarado no culpable delante del juez justo que es Dios. No solamente se hace hijo de Dios. Cuando Dios trae un pecador a los pies de Cristo, hay un cambio completo en la vida de ese ser humano. Por eso es que cuando dice un cambio de corazón, no simplemente es los sentimientos. Un cambio de corazón es un cambio de voluntad. Antes no quería a Dios, y cuando Dios interviene y salva la vida de un pecador o de una pecadora, esa persona, su voluntad cambia. Y ahora no busca lo que quiere. Ahora no quiere hacer lo que le parece correcto delante de sus ojos, sino que quiere realmente conocer a Dios y seguir la voluntad de Dios. Quiere seguir la justicia de Dios. Cuando Dios salva a un pecador, cambia su voluntad, cambia sus sueños, cambia sus deseos, cambia sus anhelos, cambia todo lo que es esa persona. Y hermano, no vuelve a ser la misma persona nunca, jamás. Y si está la lucha con la carne, si ese viejo hombre quiere salir a la superficie. Pero cuando una persona realmente pone genuinamente la fe en el Señor Jesucristo por gracia, el Espíritu Santo cambia todo lo que esa persona es y comienza a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, sin mirar atrás, sino al contrario, mirar hacia adelante, mirando hacia la perfección en Cristo Jesús. Pero solamente se encuentra la justicia en la persona del Señor Jesucristo, en quien en sí mismo fue justo.
en quien asimismo conoció la voluntad de Dios perfectamente, pero también la aplicó en su vida obedeciendo completamente a su Padre. Jesucristo fue justo en todo el sentido de la palabra delante de su Padre Celestial. Y en esa justicia, en esa perfección, en esa obediencia, nosotros, los que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, estamos cubiertos de esa justicia. Miren lo que dice Romanos 3, 21 al 22 y luego 25, que lo leímos en la liturgia. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando somos unidos a Cristo Jesús, su justicia pasa a ser nuestra justicia. Su perfección pasa a ser nuestra perfección. Su obediencia pasa a ser nuestra obediencia. Es en el Señor Jesucristo en donde únicamente se puede comprender la justicia de Dios. En donde únicamente usted y yo podemos anhelar caminar según la justicia de Dios. Hermanos, la justicia de Dios para el creyente no es una carga. No es un juicio. Para el creyente es delicia, es deleite. Nosotros queremos que Dios nos guíe, que Dios nos muestre su justicia porque queremos caminar en ella. Queremos vivir en ella. Queremos practicar en toda nuestra vida la justicia de Dios aquí en la tierra. Y entonces, esta justicia solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Si usted no ha creído en Cristo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, entonces es bien difícil que usted pueda comprender realmente la justicia de Dios, la voluntad de Dios, los caminos de Dios. Esto solamente viene por medio del Señor Jesucristo cuando somos unidos a Él. Él anheló la ley de Dios, Él anheló la justicia de Dios y este mismo anhelo Él lo transmite a todos los que están unidos a Él. Y es por esto que el rey David dice: guíame Jehová en tu justicia. Él le pide, él le suplica, él expresa una dependencia de parte de Dios. Que David conoce la voluntad de Dios probablemente y seguramente David conoce y conoció la voluntad de Dios. Conoció la justicia de Dios. Pero fíjense que David está viviendo una vida difícil, donde hay quienes lo están persiguiendo, donde quizás él no confía en mucho. Pero él fíjense la humildad de David. Él no dice: Dios mío, gracias porque me has hecho perfecto varón tuyo. Inclusive cuando hay personas que no están siguiendo la voluntad de Dios, David en medio de toda la situación le pide a Dios: guíame en tu justicia. Guíame en tu justicia. Quizás David está diciendo: todo lo que me está pasando, ayúdame a actuar según tu justicia. Ayúdame a actuar según tu voluntad. Hermano, nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a estudios bíblicos, escuchamos sermones y probablemente tenemos un conocimiento de la justicia de Dios. Pero le pedimos a Dios que nos guíe en su justicia. Presentamos delante de Él en oración la necesidad de que realmente Él nos guíe, Él nos dirija en su justicia. Estamos hablando aquí de David, el hombre según el corazón de Dios. Y le estaba pidiendo a Dios: guíame en tu justicia. En Cristo Jesús, este también es nuestro anhelo. Que Dios nos guíe en su justicia, en su corrección, en su camino. Y ahora, esta aplicación que les voy a dar es la misma aplicación que quizás viene en el punto 2. ¿Cómo entonces conocemos más la justicia de Dios? No hay ningún otro lugar, en ninguna parte del mundo, en donde usted pueda conocer la justicia de Dios fuera de las Escrituras.
Es en la palabra de Dios en donde usted conoce la justicia de Dios. Donde usted conoce la mente de Dios, donde usted conoce lo que Dios le pide a usted. Es solamente en su palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros días? Podemos decir, Dios, guíame en tu justicia, pero quizás nuestras acciones no reflejan lo que nosotros pedimos a Dios. Hermano, el Padre nuestro, y he traído esta ilustración antes, dice, danos nuestro pan de cada día. Pero nuestra oración va a ¿qué? Una acción. Salimos a trabajar todos los días para tener el pan de cada día. Si nosotros pedimos la justicia de Dios, entonces también conlleva una acción, conlleva a nosotros negarnos en ciertas ocasiones, echar hacia un lado ciertas prácticas y realmente indagar, estudiar, leer la palabra de Dios para conocer la justicia de Dios. Hermano, ese es nuestro anhelo como creyentes. Cristo es justo. Y en su justicia fue pasada a nosotros. Ese mismo anhelo, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús también debe estar en nosotros como hijos de Él. Queriendo conocer cada vez más su justicia. No independientemente de Él, sino en dependencia de Él. Dios, guíame en tu justicia. Ahora, esa oración también va en que Dios es el único que nos puede guiar en su justicia. Dios nos guía en su justicia. El salmista ora para que Dios le guíe en la justicia de Dios. Él vuelve a expresar una dependencia. Él reconoce que él no puede cumplir el trabajo de realmente cumplir la justicia de Dios. Hermano, nosotros tampoco somos independientes de Dios en obedecerle a Él, en seguir su justicia. Estamos en constante y eterna dependencia de Dios para realmente cumplir su justicia. Y fíjense que el vocabulario de David dice, guíame Jehová en tu justicia. Este es el mismo vocabulario que David utilizó en el Salmo 23, verso 3. Cuando él dice, me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Hermanos, también en nuestra oración debemos de expresar nuestro reconocimiento que el único que nos puede guiar a su justicia es Dios mismo. El único que nos puede llevar a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas es Dios mismo. Es solamente Él. No hay más nadie que nos pueda ayudar a ser semejante a Él. Este es el trabajo de la santificación, morir cada vez más al pecado y vivir más según la justicia de Dios. No podemos depender de nada fuera que no sea solamente en Dios para que nos guíe en su justicia. El buen pastor guía a su oveja a pastos verdes, a agua fresca, para nosotros poder alimentarnos, para poder crecer, para poder sobrevivir. Pero es el pastor el que nos guía. Es la dependencia de la oveja con su pastor. De igual manera nosotros dependemos de nuestro buen pastor para que nos guíe en su justicia. Hermano, este deseo de justicia es precisamente lo que dije antes, un anhelo de querer reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y solamente Dios nos guía a eso. Ahora, ¿cómo conocemos la justicia de Dios? Y vuelvo a repetir la pregunta. Solamente conocemos la justicia de Dios en su palabra. Él nos regala el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo por la palabra de Dios nos guíe en su justicia. Dios es justo. Y Él no es partícipe de la injusticia, al contrario, Él es partícipe de toda justicia. Y por eso en la unión a Cristo Jesús, ese anhelo, ese deseo de la justicia está en nosotros. Y esto es un trabajo de la Trinidad. No sé si se ha dado cuenta. El Dios justo nos hace partícipe de su justicia a través de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nos revela la justicia de Dios y la aplica a nuestras vidas. Y nos da el deseo de caminar en justicia. Entonces, si esto es un trabajo de la Trinidad, nosotros dependemos de Dios realmente para vivir en justicia. Hermanos, ya Él cambió nuestra voluntad. Ya Él cambió nuestro corazón. Ahora es expresar el anhelo de continuar cambiando, de continuar caminando según su palabra.
¿Cómo es su oración en las noches? ¿O cómo es su oración en las mañanas? Y hermanos, si esta oración no está incluida en sus súplicas mañaneras o en la tarde, aplícalo, añádalo. Pídale a Dios cuando usted está en la mañana: Señor, guíame por tu palabra en justicia. Esta debe ser nuestra oración, dependiendo completamente de que el buen pastor nos guíe. Porque necesitamos de Él. Y en esa oración también dígale: Dios, ayúdame, muéstrame a conocer cada vez más tu justicia. Hermano, no podemos conocer la justicia de Dios sin la palabra de Dios. Y hermano, el leer la palabra de Dios para muchos no es fácil. El estudiar la Biblia para muchos no es fácil. Yo creo que para la mayoría es difícil sacar el tiempo, el esfuerzo. Pero quiero que entiendan que esto es un trabajo, es una disciplina. Si usted ha practicado algún deporte, usted no va a hacer, inclusive usted no puede jugar un deporte si usted nunca lo ha practicado. Quizás usted puede darle a la pelota, pero quizás no le da de la manera correcta a la pelota. Es una disciplina. Usted tiene que practicar, usted tiene que disciplinarse, usted tiene que entrenar, usted tiene que conocer. Hermano, la vida espiritual es un trabajo. Es un trabajo en donde se requiere esfuerzo, se requiere nosotros reconocer que necesitamos llevar una acción. Así que cuando usted esté en su hogar, trabaje para leer la palabra de Dios. Trabaje para conocer la justicia de Dios. Pídale a Dios: ayúdame a echar esto hacia un lado, ayúdame a organizarme, ayúdame a realmente poner tu palabra en prioridad y estudiarla. Pero usted no crea que esto va a salir así de la nada. Conlleva esfuerzo, conlleva organizarse, conlleva negar algunas cosas o dejar de hacer algunas cosas para realmente usted vivir bajo la justicia de Dios en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo? ¿Por qué David por qué él pide que le guíe en la justicia? Y aquí está el jamón del sándwich. Entre la primera parte del verso 8 y la última parte del verso 8 hay una línea. Dice: a causa de mis enemigos. David pide la primera: guíame en tu justicia. Y David pide: endereza mis caminos por la razón de los enemigos. Ahora, reconocemos que nuestros enemigos fueron derrotados en la cruz del Calvario. Reconocemos que cuando Cristo regrese, Él va a poner sus enemigos y nuestros enemigos bajo sus pies. Y hermano, no hay que esperar tanto tampoco, porque Él ya lo ha hecho en la cruz del Calvario. Él ya ha puesto sus enemigos y nuestros enemigos bajo sus pies. Ahora, ¿a qué se refiere David? David se refiere a que en el hebreo el mensaje es que ellos están velando. Ellos están velando para actuar en el momento preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están esperando a que usted falle para ellos actuar con mentira, con maldad. Fíjense que este es el mismo vocabulario que David utiliza anteriormente, que sus lenguas hablan maldades, hablan mentiras. Y los enemigos, hermanos, los enemigos de David estaban esperando a que él flaqueara, a que él cometiera un error para entonces hablar mentira y atacarle. Usted tiene enemigos. La iglesia del Señor Jesucristo tiene enemigos. Y ellos están esperando a que nosotros flaqueemos, a que nosotros cometamos el error para entonces atacarnos con mentiras y difamarnos. Por eso David dice: guíame en tu justicia. ¿A qué? A causa de mis enemigos que están velando a que yo caiga. David aún expresa su necesidad de Dios por causa de sus enemigos. Hermano, nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestros enemigos. Y si van a hablar mentiras, si van a decir falsedades, de cualquier manera, pero en cuanto a nosotros, tenemos que esforzarnos a realmente caminar en la justicia de Dios. Y esto nos trae al punto 2. Orar para que Dios enderece tu camino. ¿A qué se refiere esto? Una vida pura. Aquí vemos que necesitamos de Dios para conocer nuestros pecados
Y necesitamos de Dios para que enderece nuestros caminos. Al final del verso 8 dice, endereza delante de mí tu camino. Necesitamos de Dios para conocer nuestros pecados. Hermanos, en el Padre Nuestro también suplicamos a Dios que no nos meta en tentación. Que no caigamos delante del enemigo ni en nuestras tentaciones del corazón. David pide para que su camino sea enderezado. Hermanos, David pide que su camino sea enderezado. ¿De qué manera David hace esto? ¿Por qué David hace esto? Porque David reconoce que a pesar de ser el hombre según el corazón de Dios, aún en lucha con pecado, aún en lucha con iniquidad, aún en lucha con deseos impuros. Y fíjense que él depende de Dios para que Dios le muestre sus pecados, para conocer nuestros pecados. Y él le dice, endereza tus caminos, endereza delante de mí tus caminos. Hermanos, también la manera de conocer si tenemos pecado es por la palabra de Dios. En 2 de Samuel capítulo 12 se encuentra el relato de que David había tomado una mujer que no era para él. David vio una mujer bañándose y la deseó en su corazón y la tomó para él. Y no solamente eso, sino que llevó al esposo de la mujer a la primera línea de batalla para que lo mataran. Y ahí viene el profeta Natán y le revela a David su pecado. Le revela a David que estaba mal, que cometió pecado delante de Dios. Pero no fue hasta que la palabra de Dios vino a David a través de Natán. Natán hace el trabajo de la revelación de Dios y le dice, has pecado, y ahí David entonces se arrepiente. Hermano, la manera en que nosotros conocemos nuestros pecados es solamente por medio de la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios para que Dios nos muestre nuestros pecados, nos muestre nuestros caminos torcidos. Y usted dirá, yo soy creyente, ¿cómo voy a tener un camino torcido? Hermano, mientras usted viva en esta carne, hay mucha probabilidad de que usted tome decisiones y que usted caiga en las tentaciones. Nunca va a perder la salvación si usted es creyente verdadero. Nunca va a caer del amor de Dios si usted es creyente verdadero. Pero debemos de reconocer que aún estamos en la carne y necesitamos que Dios enderece sus caminos en nosotros. En medio del conflicto y de todo lo que David estaba pasando, él se preocupa por caminar según la voluntad de Dios. Fíjense, el Salmo 139, 23, el salmista también dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Él está pidiendo a Dios que le examine. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser examinados? Con la misma oración de David. Ora humildemente a Dios para que usted pueda ver sus pecados. Órale a Dios para que la palabra de Dios, cada vez que usted la lea, el Espíritu Santo lo ilumine y le muestre sus deseos pecaminosos. Y no sea negligente la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es dura. Hay predicaciones que son duras, hay enseñanzas bíblicas que son duras. Hay momentos en que usted cree que el pastor sabe lo que usted está pasando y realmente no es eso, es que el Espíritu Santo le está mostrando a usted su pecado. Hay momentos en que usted está sentado en el comedor de su hogar y usted lee la palabra de Dios y le da duro en su corazón. El Espíritu Santo le está mostrando su pecado. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Anhelamos de que Dios nos muestre nuestros pecados para que Él enderece nuestros caminos. Es nuestro deseo caminar recto delante de Dios. Y segundo, necesitamos de Dios para que enderece nuestros caminos. El salmista en el Salmo 139, verso 24 también dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay probabilidad, hermano, hay una gran probabilidad de que en su vida aún quede el remanente de pecado. Y digo probabilidad, pero realmente la palabra es de seguro. Seguramente hay pecado en su vida. Y es nuestro anhelo luchar con ese pecado. Dice, ve si hay en mí camino de perversidad.
ese camino de perversidad, evalúe su vida. Y vuelvo y digo, la manera en que usted trata a su cónyuge, la manera en que trata a sus hijos, la manera en que trata a los demás, la manera en que trata a la iglesia, cómo habla de los hermanos de la iglesia. Pero también, hermano, esos deseos que nadie conoce, esos pecados que nadie lo ha visto, esa información que nadie sabe. Pídale al Señor que le muestre sus pecados y pídale que también le guíe por el camino eterno. Nunca lo vamos a hacer perfecto, nunca lo vamos a hacer como nuestro Señor Jesucristo, pero a eso estamos llamados, a anhelar. El creyente anhela caminar en el camino de eternidad. El creyente anhela obedecer a Dios. El creyente anhela caminar como Cristo. El creyente anhela matar el pecado. El creyente anhela que Dios lo examine y anhelamos que Él ponga delante de nosotros nuestros pecados para poder luchar en contra de ellos. Y hay muchos pecados que yo no veo en mí y quizás mente usted lo ve. Y hay muchos pecados que hay en usted que otros ven y usted no lo ve. Y hay muchísimos más pecados que nadie ve y solamente Dios los conoce. Hermanos, pidámosle a Dios que Él muestre nuestros pecados para entonces vivir una vida recta delante de Él. ¿Cómo Dios endereza nuestros caminos? ¿Cómo Dios endereza nuestros caminos? Una vez Él muestra nuestros pecados, tenemos que tener la misma actitud que Dios delante del pecado. Aborrecer el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado que está en nosotros. Tenemos que luchar, que verlo como Dios lo ve, que sentirlo como Dios lo siente. Él aborrece el pecado de tal manera que todo aquel que muera sin Cristo Jesús va a pasar la vida eterna en el infierno. Hermano, pidámosle a Dios que Él nos muestre ese pecado, pero con el deseo de que Él enderece delante de mí, de nosotros, su camino. En Él confiamos, en Él dependemos. Pero ¿sabe qué? Al fin y al cabo, cuando usted vea sus pecados y Dios le muestre sus pecados, o usted reconozca en estos momentos sus pecados, usted solo no puede enderezar sus caminos. Usted solo no puede enderezar sus pasos. El creyente aún depende de aquel que es el único camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted vea sus pecados, venga a Cristo. Venga a Él en dependencia, confiando de que Él ya obedeció por usted y murió por sus pecados y le ha dado una vida eterna. El pecado nos mortifica, sí, pero reconocemos que Cristo nos salvó y que Él endereza nuestros caminos con amor, con paciencia. Él nos lleva a caminar como Él caminó en esta tierra. Así que dependa de Él, ore a Dios para que sus caminos sean enderezados y Él los guíe en toda justicia. Así que, hermano, vimos que debemos de orar para que Dios nos guíe en su justicia. Y hemos visto que debemos de orar para que Dios enderece nuestros caminos. Vaya en oración a Él, incluya estas oraciones en su vida. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, porque es precisa, es directa, mi Dios. Y necesitamos de ti, mi Dios, necesitamos que tú nos guíes en la justicia, porque tú en sí eres justo, mi Dios. Gracias porque has enviado a Cristo, quien vivió una vida justa y que murió en la cruz del Calvario para darnos su justicia. Mi Dios, ayúdanos a anhelar vivir caminando en ella. Señor, también te pedimos que tú nos muestres nuestros pecados. Que tú nos muestres, Señor, nuestros caminos torcidos. Y podamos, Señor, caminar según nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Ayúdanos a depender de Él. En oración, suplicar para que nuestra santidad cada vez crezca más y nuestro conocimiento de ti también. Señor, pues guíanos. Guíanos, Señor, y guíanos lejos de nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.